Sara y esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. En el episodio pasado estuvimos hablando de los tipos de terapia y me gustó mucho que usamos el abordaje de hablar de las clasificaciones grandes, ¿no? Las terapias que incluyen lo espiritual y las que no lo incluyen, las que van más al inconsciente y las que van más a la conducta. Y hoy queremos empezar a aterrizarlo un poquito más, conociendo tipos específicos de terapia, con la idea de que, que se sepa que hay diferentes tipos de terapia. En México es típico que vamos al psicólogo, pero no sabemos ni a cuál o que hay diferentes tipos. Y ya sabiendo eso, pues dar algunas ideas de qué tipos hay para ver con cuál resonamos más y ir al que más nos late. Sí, me encanta. Creo que entre más podamos ir conociendo y aprendiendo los tipos de terapia o qué es lo que es nuestra necesidad, más fácil podemos llegar al especialista indicado para nosotros, ¿no? Exacto, de acuerdo. Claro, y entonces está padre empezar con las terapias tradicionales, que si nos vamos un poquito más a la historia, ¿no? Son las primeras terapias que aparecen, ¿no? Como esta forma de querer entender la conducta del ser humano. Claro. ¿No? Sí, o sea, a ver, creo que las más tradicionales, si lo vemos como propones históricamente, pues serían el psicoanálisis y todas las que se desprendieron del psicoanálisis. O sea, originalmente era Freud, después viene Jung, Adler y varios que tienen líneas que se derivan de ahí, y un poquito más adelante vienen terapias como la humanista, la gestalt, la narrativa, la logoterapia, que creo que vale la pena que exploremos hoy. Claro, 100%. A mí la humanista, siento que el propósito que tiene, o sea, el fin de la humanista es algo muy bonito, incompleto de pronto, pero muy bonito en esta parte en donde se centra en las necesidades de una persona, ¿no? O sea, qué es lo que esa persona necesita, qué es lo que quiere. De acuerdo, sí, y creo que algo muy bonito que tiene la humanista es esta idea de poner al terapeuta al nivel del paciente, en vez de que esté por arriba. Creo que eso lo decíamos en el episodio pasado. Y eso es sin duda una de las cosas padres que nos dejó el humanismo, y como dices también, muy bien, es un poco incompleta, ¿no? Porque hay que ver, no nada más acompañar y escuchar al paciente, sino que hay que ver cómo ayudarlo, o cómo claro, contribuir a su vida, cómo aportarle, que es donde la logoterapia, la gestalt o la narrativa ofrecen estas maneras pues interesantes de hacerlo, ¿no? Sí, a mí la logoterapia la verdad me parece, a ver, quizás no le llega al cariño y amor que le tenemos a Jung, por lo menos creo nosotros tres. Sin embargo, es la forma en la que Viktor Frankl la desarrolló, me parece admirable, o sea, más allá de lo que puedo explicar. Resumen, dentro de un campo de concentración, él notó patrones en los seres humanos, muy resumido. Y la parte más bonita de la logoterapia, que yo sí trato de compartir esto con mis pacientes, es encontrarle un sentido a tu vida, encontrarle un sentido al dolor que estás atravesando hoy en día, encontrarle un sentido a todo, te da todas las razones para vivir, y no solo vivir, sino vivir bien. Exacto, y además para ver la importancia o la trascendencia de esto, está padre ver de dónde venían, ¿no? Frankl fue alumno de algunos alumnos de Adler. Adler era alumno de Freud, entonces pues venía de esta cadenita del psicoanálisis, pero el psicoanálisis había partido del por qué somos como somos. Por eso Freud tenía tanta fijación con la infancia. ¿Qué viví? ¿Qué me pasó? ¿Y por qué soy así? ¿Por qué soy así? Y lo que se le ocurre a Frankl, junto con algunos otros filósofos, es empezar a buscar el para qué soy así, para qué la vida me pone en las situaciones que me pone. Y al responder esto es que le encontramos un sentido a la vida, en vez de quedarnos nada más en, bueno, soy así porque me pasó X o Y. Sí. Claro, aparte también está la pirámide de Maslow, ¿no? Que también es humanista y está dentro de todas estas partes la autorrealización. Y también viene, o sea, lo que tú estás diciendo, ¿no? Esto del para qué. Exacto. ¿No? Y creo que es de suma importancia que todos nos hagamos esa pregunta siempre. Y de Viktor Frankl, o sea, en la logoterapia, su forma de encontrar sentido fue exactamente buscando
o viendo el para qué estaba él en esa situación. Que además, digo, como decía Mora, ¿no? Qué admirable, porque si a nosotros a veces nos puede costar encontrar el para qué de haber ponchado una llanta y ya nos da mucho coraje, haberlo encontrado en una situación de ese nivel de sufrimiento está muy, muy grueso. No, precioso, precioso. Tiene una teoría divina. Si pueden, lean el libro El hombre en busca de la felicidad. De verdad, lo dejan desde prepa. El hombre en busca del sentido, ¿no? Ah, sí, perdón. El hombre en busca del sentido. Lo dejan desde prepa y la verdad es que vale la pena. Y vale la pena releerlo cuando uno está grande y darle otro sentido a todo lo que él pone. Es un libro chiquito, además. Sí. Bueno, de hecho, lo que me llama la atención de ese libro, y siempre me ha llamado la atención, es como al final dice, cómo el ser humano no deja de ser el mismo ser humano. O sea, puede ser el mismo, el que violenta, puede ser víctima, y la víctima también puede ser al final el que violenta. O sea, está en ti ese poder de elección, si quieres o no quieres, o si aprendiste algo de lo que viviste o no aprendiste algo de lo que viviste. O sea, de hecho, no me acuerdo, me encantaría citarlo, pero no me acuerdo exactamente. Dice que muchos de los que salieron del campo de concentración quisieron ir y buscar venganza. Claro. Entonces, a mí me deja esto como que, ¿qué aprendieron? Ok, qué interesante. ¿No? Qué interesante. O sea, si al haber sido víctima de una circunstancia te quedas con ganas de ser el victimario, o sea, el vengador, te quedaste atrapado ahí. ¿Te quedaste? ¿Para qué sirvió? ¿Qué aprendiste? No sirvió, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo. Claro. Y si logras ver algo positivo o algo de sentido en esa experiencia, te liberas de la parte más traumática o más limitante. Exactamente, o sea, es como lo que tú estás diciendo, ay, se me ponchó la llanta, y muchas veces dices, ay, estoy reventado y no sé qué, y tú no sabes por qué o el para qué te pasó eso, ¿no? Uh-huh. Ahora está en ti, si tú decides tomar esa parte y decir, bueno, ok, ¿para qué? A lo mejor, si no se me hubiera ponchado la llanta, me hubiera pasado algo, o hubiera sucedido esto, o hubiera llegado a esto. No lo sabemos. Siempre existe algo. Usando la palabra que usaste, está interesante. Estoy reventado. O sea, a lo mejor se me reventó la llanta para que me dé cuenta de que estoy reventado. 100%. Me encanta. Claro. Sí, claro. Bueno, y eso es lo padre del humanismo. O sea, a mí sí me gusta mucho el humanismo. Siento que está incompleto. Bueno, de la logoterapia, porque no todo el humanismo... Obviamente, estamos hablando de la logoterapia, pero forma parte como que de esta corriente, ¿no? También pues me encanta Maslow, a mí la pirámide de necesidades se me hace básica, no se me hace tampoco como lo más completo, pero sí a mí sí me da un punch en mis terapias. O sea, a mí sí creo que es algo importantísimo porque la autorrealización dentro de una persona siento que es lo que te lleva también a este sentido de pronto, ¿no? Como... Claro. Sí, no, y a ver... O sea, está interesante lo que dices porque el humanismo rogeriano no toma en cuenta tanto esta parte espiritual que Maslow sí toma en cuenta, ¿no? Claro. Su pirámide parte de las necesidades básicas, biológicas, y entre más arriba subes, te vas acercando después a las necesidades, por ejemplo, ya de techo, de seguridad, ¿no? Que van después del alimento, obviamente. Después ya a las de relaciones, tener amigos que te reconozcan en la sociedad, tener un buen lugar en tu familia y en tu cultura, y hasta arriba está la autorrealización, que es de lo que nos estás hablando. O sea, yo siempre me he preguntado, si no tuvieras ese tipo de pirámide, si no tuvieras cubierta la necesidad de alimentarte, de sobrevivir, de todas estas cosas como la canasta básica, ¿no? Si no vas a terapia. ¿Crees? O sea, mi pregunta es, ¿crees que pudieras autorrealizarte? ¿Crees que pudieras llegar a conectarte espiritualmente, despertar? Se me hace un debate muy interesante, porque entonces, pues, hay un chorro de porcentaje de población marginada en el mundo, ¿no? Claro. Que realmente, pues, se están muriendo de hambre, que no tienen acceso a agua, que etcétera. Entiendo que a lo mejor lo principal en su día a día va a ser sobrevivir. Y si partimos desde ahí, entonces quizás no se puedan autorrealizar. Pero yo no sé si ellos no tengan acceso a su parte espiritual. O sea, claro, yo creo que sí. Acceso sí tienen. Claro, o sea, no, y a realizarse de cierta forma. Esa es la pregunta, ¿no? Encontrar ¿Qué un tanto sentido? la pueden realizar?
Bueno, y mira, ahí Frankl nos daría una vía. Claro. Si le encuentran un sentido a los retos que enfrentan, se abre la posibilidad de acercarse a esa punta de la pirámide. Yo creo que el acceso está en todos, o sea, es algo con lo que tú por derecho naces, eso es lo que yo creo, ¿no? Es un acceso que tú tienes siempre y cuando estés dispuesto a despertar. Incluso la gente mucho más espiritual, ya que estamos metidos un poquito en eso, ayuna mucho tiempo, o sea, dice que se quitan todas estas cosas materiales, o sea, se alimentan con lo poco que necesitan para que el cuerpo pueda sobrevivir, y existe entonces en eso, se aísla, ¿no? Entonces hay una conexión mucho más grande con lo espiritual. Entonces es como una dinámica, como que todos tienen acceso, sí, siempre y cuando estés dispuesto a hacerlo. Claro, claro. Y no deja de ser cierto que si tienes cubiertas las necesidades de abajo en la pirámide es más fácil, ¿no? Ahora, habrá quien nos está escuchando y diga como, órale, esto está muy interesante. A lo mejor no sé cuál es la respuesta, pero quisiera saberla. Ajá. Entonces tiene sentido pensar en logoterapia. Claro. A lo mejor alguien dice, la vida no tiene sentido. O sea, están hablando, obvio no tiene sentido, ¿no? Hay quien así piensa, y no es que esté mal, pero a lo mejor le va a funcionar más una terapia Gestalt que una terapia de logo. A ver, platícame un poquito de la Gestalt, es la que más me cuesta entender, y eso que la oración de Fritz Perls me encanta, Perls, pero sí, me cuesta mucho, o sea, como que no lo comparto. A ver, Claro. platícame de Gestalt. La oración de Fritz Perls es muy buena, la verdad, a mí también me gusta mucho. Más o menos va así. Así Yo es que es soy larga. yo, tú eres tú, y yo vengo a este mundo a cubrir mis necesidades, no vengo a cubrir las tuyas. Tú vienes a este mundo a cubrir las tuyas, no las mías. Si coincidimos, será maravilloso, y si no, no hay nada que hacer. Entonces, pues tiene esta postura mucho de responsabilidad personal, padrísima, pero tratando de irnos como a de dónde viene la Gestalt, que la verdad es que sí me gusta mucho, es que parten de la percepción. Entonces ellos dicen, por ejemplo, si tú ves 3 puntitos, pues en realidad solo estás viendo 3 puntitos acomodados así, pero es posible que tu mente diga, yo veo un triángulo, porque estás completando la figura. Ese proceso de percepción, donde completas la figura, es el que usas para vivir. Cuando tú te levantas y conectas los puntos y dices como, ok, sí debería de ir a trabajar hoy porque quiero poder pagar la tarjeta de crédito a fin de mes, porque quiero seguir creciendo profesionalmente, tú estás conectando los puntos. Te está haciendo figura, como dicen los gestaltistas, el reto de tu vida o la situación en tu vida. Ese proceso donde algo te hace figura y entonces, usando el mismo ejemplo, vas a trabajar, en la noche regresas a tu casa y como que ya sentiste que lo cumpliste y te puedes ir a dormir, ese proceso es un proceso de percepción. Okay. Y ellos dicen que te puedes bloquear en cualquier fase. Desde, oye, nada, me está haciendo figura, no sé en qué onda. O ya me hizo figura, pero no tengo ganas de ir a trabajar de todas maneras. O ya fui a trabajar, ya llegué a mi casa, pero no lo puedo soltar. No puedo regresar a ese vacío de tranquilidad para que aparezca entonces una nueva figura. Ahí sería, por ejemplo, la gente que no puede dormir y no puede dejar de pensar en las broncas que tiene de que, mañana tengo junta con mi jefe. Exacto. O sea, no logró cerrar. No cerrar, ajá. Yo tengo una pregunta. Esto es súper interesante. Sí. Es un poco más a nivel cognitivo. Exacto, en cierto sentido sí, correcto. Es como menos volada, menos espiritual, es más aterrizada, el proceso mental. Mucho más cognitivo, es una percepción, o sea, también me suena un poco como a la narrativa de pronto, ¿no? Como que tú narras la historia que tú quieres, tú dibujas la figura que tú quieres. Y cómo, está muy interesante, y esta pregunta está, no sé si está medio rara o no, pero ¿cómo pudieras, dentro de la terapia Gestalt, cambiarle a tu paciente, a tu consultante, esta percepción? Claro. Si es tan cognitivo y están tan arraigados, ¿cómo se cambia? Buenísima pregunta. O sea, justamente si la logoterapia lo que le aportó a la psicología es el para qué, lo que la Gestalt aportó es el cómo. Okay. Entonces, si tú llegas con el logoterapeuta, ¿no? Por aterrizarlo muchísimo y le cuentas, me enojé cañón con mi esposa. Ok, ¿con qué sentido? ¿Para qué te enojaste? ¿Para qué pasó lo que pasó que te llevó a enojarte? En cambio, para el Gestalt va a ser, ok, ¿cómo fue tu enojo? Ok, pues mira, pensé esto, después esto, y lo hice así, ok. ¿Cómo sentiste el enojo? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo progresó? ¿A qué te llevó?
¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso te hacía enojar? ¿Y qué pasó después? Entonces, viendo o reviviendo ese proceso de formación de figura, acción y finalmente regresar a ese vacío fértil, te vas volviendo cada vez más cuenta de tu libertad en estos procesos de percepción. Me encantó la Gestalt. Te voy a decir por qué. Porque creo que desarrollas un sentido común mucho más abstracto. Órale, sí, de acuerdo. O sea, de pronto no te quedas en lo concreto, sino que cuando vas a esta terapia te ayudan a desarrollar ese sentido, ¿no? El cómo y cómo le harías y cómo reaccionarías. Y está pasando esto, pero ¿cómo tú crees que pasaría? Exacto. ¿No? Y eso te da como que esas diferentes conexiones. De acuerdo. Me gusta. Sí. ¿Cómo lo viste, Moral? ¿Lo sientes Sí. más claro? Bastante más claro y bastante interesante. Sí, ¿no? A mí también se me hace O sea, muy como que interesante. dije, oye, nunca lo he explorado, nunca he ido a terapia Gestalt, pero hasta dije, bueno, pues a lo mejor un día cuando acabe mi proceso actual, oye, es un abordaje totalmente diferente a lo que siempre hago yo, que es psicoanálisis, junguiano, ¿no? Como súper deep, súper filosofando, esto no es directo a acciones, está bien, y no llega a lo conductual, a lo cognitivo-conductual, vaya. Exacto. Sí, está Me bueno. gusta. ¿Y sabes para quién me gusta más? Creo que para los adolescentes está muy padre. Porque esta parte de desarrollar este pues sentido común, digamos, o el cómo, es como muy importante para ellos. Porque a lo mejor un adolescente no está en el proceso como que quiero ir tan profundo. No entienden, no saben eso. O sea, o la mayoría no sabe, probablemente alguien sí, pero pues la mayoría no, o sea, quieren como solucionar esta parte y como que les enseñes no que les enseñes, que los guíes a que ellos puedan solitos tomar otras rutas, que puedan pintar su figura de diferentes formas, que la puedan ver diferente. Claro. Sí, me gustó mucho lo que dijiste, que es más abstracto, porque no te obliga a creer o querer creer que la vida tiene un sentido, Sí. no te obliga a querer creer que tu infancia es la causa de tus problemas, solo te enfocas en cómo son esos problemas y cómo participo yo en ellos para poderlos modificar. Y a la vez sí te hace consciente para que tus problemas no los resuelvas de una forma tan impulsiva, justo como los adolescentes. Exacto, enseñarles que esos 3 puntitos pueden ser en su cabeza un triángulo, puede ser equilátero o puede ser otro, isósceles o puede ser de otros tipos de figuras, o sea, no nada más esa. Claro. Y completarla. percepciones. Exacto, que ellos completarla. participan en verlo como triángulo, Ajá, no es claro. automáticamente un triángulo. Ajá, me gusta. Ay, qué interesante. Incluso eso me recuerda a lo que me sirve mucho cuando veo parejas en terapia, que es ayudarles a ver que no hay una realidad, ¿no? Porque es Claro. típico que uno de la pareja está pensando, es que ella dice tal, pero la realidad es otra. Y ella está pensando, bueno, es que él me quiere vender tal cosa, pero la realidad es otra. No, más bien la realidad se construye entre los dos. Nosotros terminamos de imaginar ese triángulo, no está dado, ¿no? Exacto, la realidad son esos 3 puntitos. Ahora, como uno lo ve, es una percepción y como la otra lo ve, es otra percepción. O sea, cómo quieren ver el triángulo o esos puntitos más bien cada uno. Exacto. Pues, sí existe una realidad, ahora las percepciones son las que cambian. De acuerdo. Me gustó. Entonces tenemos Gestalt, humanista, bueno, de Maslow, logo. Narrativa, podríamos mencionar también. Ujú. Bueno, a mí la narrativa es una terapia que me encanta porque, bueno, yo que soy un poco más espiritual y tengo la creencia de que todo se puede reescribir, pues es algo que me da como mucha paz, ¿no? Saber que existen estas partes en donde existe esta historia. Vamos a entrelazarlo con la Gestalt, ¿no? Esta realidad. Sí pasó, es lo que sucede, esta es la vida. Ahora, ¿cómo quieres escribir tu historia? Claro. Te puedes echar para atrás, como dijimos la vez pasada, y decir, bueno, es una historia, es como es algo que está sucediendo, yo me echo para atrás y la puedo reescribir otra vez o la puedo cambiar. Tienes esa oportunidad de cambio, tienes esa oportunidad de que no todo ya está escrito en papel y estás etiquetado y así eres. Claro, sí. Y en la narrativa entonces, la idea es enseñarle al paciente o consultante que no solo es esa perspectiva desde la que está narrando su vida, sino que puede encontrar más cosas para meter en esa narrativa. Claro. Y entonces ampliar Es como enseñarle que esas creencias, la forma que tiene de ver Claro. su vida. esas creencias que es tu bagaje, que tú ya lo traes, o sea, desde que naces, desde que creces, esto
se pueden cambiar, ¿no? O sea, eso, si tú estás dispuesto a decir, ok, esto es lo que creen ellos, pero esto es lo que está pasando, y empiezas a separar, entonces empiezas a tú escribir tu propio libro. Porque todos nos estamos contando nuestra vida todo el tiempo, ¿no? De alguna manera nos estamos narrando todo lo que hacemos y lo que nos pasa. Y siento que lo más importante es lo que me pasó, ¿no? O sea, yo me narro la historia de cómo ha sido mi vida hasta el día de hoy. Ya salió Freud. Siempre va a salir Freud. Pero al final sí, ¿no? O sea, yo me cuento la historia de lo que pasó ayer y no puedo tener, o sea, no estoy viendo la totalidad de lo que realmente me pasó ayer. Claro. Pero es cómo te cuentas esa historia. Exacto. Es como tú la viviste esa historia. Porque y cómo la quieres vivir. Porque ahí está la libertad, ¿no? Eso. Es un poco como si la Gestalt fuera darte cuenta de cómo vives las cosas en un nivel perceptual, en un nivel de cómo me relaciono con lo que pasa, y la narrativa lo simplifica un poco, porque es cómo me lo cuento. A lo mejor no te vayas tan lejos de cómo se forma la percepción de la vida para mí, o si te quieres ir lejos, vete a Gestalt, pero si lo quieres más aterrizadito, ¿cómo te lo cuentas? Entonces, si tú, por ejemplo, te cuentas que eres pésimo en el deporte, vamos a buscar algunas anécdotas de tu vida que te permitan justificar lo contrario, y piensa en esas, cuenta esas, acuérdate de esas. Y es increíble también, yo como mamá, también tus hijos se creen las historias que le cuentas, que le narras. O sea, si tú le dices a un niño, tú eres muy bueno en fútbol, de verdad resulta que va a ser bueno en fútbol, porque es la historia que se quiere contar, es la historia que se quiere creer, ¿no? Y es como que de repente así, si le dices, oye, si tú ves un trabajo y pinta y le dices, oye, tú eres muy bueno pintando, de verdad, y los niños son como plastilina, de verdad se creen lo que les dices y es la historia que se cuentan, y es una forma, bueno, que yo lo he visto y he experimentado, de verdad dices, wow. Claro. Sí. Pues, la así programación como si también neurolingüística es eso, claro, ¿no? Es la prueba de que eso funciona. Así también como cuando le dicen a los niños, eres un tonto. Exacto. Claro, y a mí hay un ejemplo que me encanta para explicar esto, que trato de decírselo como a las personas que ya son padres de familia. Si tú le dices a un niño existe el ratón Pérez o existe Santa Claus, él te cree. Claro. Porque da por hecho que todo lo que papá, mamá, figuras de autoridad digan es verdad. Entonces, si tú le dices, ay, es que todo lo haces mal, se la cree. Y entonces, cuando tú te crees algo, lo actúas, ¿no? Lo empiezan a hacer mal. Lo empiezan a hacer todo mal. Y si tú le dices, eres el mejor, se siente el mejor y actúa como el mejor. Claro. Tan sencillo. Aunque se equivoque, él no sé, o sea, aunque se equivoque, dice, ok, es para mejor, o sea, no pasa nada. Es como hay un video en YouTube, ¿no? De cuántas fichas le das tú a tus hijos, ¿no? Los poker chips, ¿no? Si tienen miles, pues no les importa equivocarse, porque pierden 3, pero sí les siguen quedando muchas. Pero si tu hijo solo tiene, o la persona solo tiene 10, pues si le quitas 3, si se equivoca, Pues sí. pierde mucho. Sí. Entonces sí la terapia narrativa está muy padre. Sí. O sea, sí creo que es una puerta, pues a lo mejor no tan concreta, pero es como una alternativa muy padre en donde las percepciones y las historias pueden cambiar. De acuerdo. Sí, es muy valiosa, muy actual. Y bueno, o sea, algo que también creo que es interesante que platiquemos es cómo se combinan las terapias, ¿no? Porque pues hay personas que dicen como, oye, o sea, ve con un especialista, ¿no? Con un ecléctico. Y también hay quien dice, no, hombre, está muy padre saber un poquito de cada una y usar diferentes herramientas. Entonces, de entrada es como, ok, ¿cómo se combinan? Una opción es ser ecléctico, que es un poquito de aquí, un poquito de acá, y los combino como mejor me parezca. Yo, y creo que ustedes lo comparten, preferimos ser integrales, pero no todo el mundo sabe que hay una diferencia entre estas dos. ¿Cómo es la diferencia entre estas dos? Siento que sí es bien difícil de diferenciar, ¿no? Porque parecería que la integral también, al final, estás agarrando de diferentes herramientas, de diferentes corrientes o diferentes teorías y sumándola en tu consultorio, ¿no? Exacto. La diferencia es que la integral lo hace como un todo. Y la ecléctica lo que hace es de que agarra diferentes técnicas de diferentes enfoques y las usa, o sea, específicamente para algo. Como para que algo si este paciente me latió para tal técnica, uso tal. Si este me latió para esta otra, uso tal. Pero en específico esa técnica.
Claro. O sea, puedes agarrar de todos los enfoques que quieres, pero específicamente esta técnica para esta conducta, para este paciente, para esta situación. Claro. Y la claro. integral no. O sea, la integral lo que hace es de que usa de muchos enfoques, muchas técnicas, como un todo. Exacto. O sea, ¿Sí? la integral tiene un sistema de pensamiento. Hay diferentes autores, el que yo considero más valioso es Ken Wilber, que te da un sistema donde entran todas estas diferentes técnicas y perspectivas. Entonces, en vez de, pues tengo 3 herramientas y uso la que creo que más conviene, entiendo al consultante desde este modelo integral, que ya incluye todas esas visiones, y entonces sé en dónde está y qué herramienta es apropiada para él. Sí. Aunque la terapia integral se queda corta en ciertas cosas. ¿Cómo? A ver, ¿en qué? Y les voy a explicar. Nos hará. O sea, Yo, explícanos, a pero mí no. me encanta A la ver si terapia nos convence. integral, Ajá. pero se queda un poquito corta, se limita en ciertas cosas. Cuando es a un problema específico, un diagnóstico específico, un trastorno de la personalidad, un TOC, un estrés postraumático, hay veces que sí se necesita usar una forma específica para tener que lidiar con él, o sea, para sacar adelante al paciente. A lo mejor más adelante, después de trabajar con eso específico, se puede usar la terapia integral. Yo pensé que te ibas a ir al tema de la energía, porque digo, habrán terapeutas a lo mejor que solamente estudian a Wilber y no tienen las herramientas tan pulidas, pero yo sí uso herramientas específicas de diferentes corrientes. O sea, no me salgo de la interpretación integral, ¿no? Unificada de la psicología, pero sí uso herramientas específicas que he estudiado de otras corrientes. Pero cuando tienes un diagnóstico muy específico, yo sí creo que tienes que ser un poco más ecléctico, en el sentido de que usar esta técnica para este diagnóstico. Probablemente a lo mejor cuando ya esté trabajado, cuando ya esté más así, puedas usar la terapia integral y vuelva otra vez. Pero sí creo que hay ciertas cosas que se necesitan tratar específicamente. Creo que depende de No cómo, como un de cómo todo, lo entiendas. O sea, viéndolo así estoy de acuerdo contigo, simplemente yo lo pienso con otras palabras. No sé tú Mora, ¿qué opinas? Más bien lo que creo es que en la terapia integral también hay un momento en donde puedes usar una técnica especial. O sea, como que no es a fuerzas empezar, no, la verdad no me acuerdo como el formato, pero no es como que a fuerzas tienes que empezar por aquí, sino más bien es a ver en dónde está el paciente y tú te colocas donde está el paciente. Y eso te da acceso a poder usar una técnica especial para a lo mejor sacarle la ansiedad del TOC que trae el momento de consulta. Ajá. No porque, es que no sé si me estoy dando a entender, pero no porque una terapia integral lo ve como un todo. O sea, tú ves a tu consultante como un todo, con sus emociones, con su pensamiento, con sus conductas cognitivas, conductuales, whatever, ¿no? Tú lo ves como un todo. Y hay ciertas cosas, hay ciertos diagnósticos que de verdad son el estrés postraumático. Es eso, específicamente eso. O sea, Ya te entendí. O sea, creo que está muy padre que estamos en desacuerdo, pero estoy seguro de que no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, lo que voy a hacer es lo que yo le veo que le falta a la terapia integral, que es otra cosa. Y además, creo que le va a seguir faltando, al menos yo no me pienso meter ahí, que es la parte más energética que tienen algunas corrientes de terapias alternativas, vamos a llamarle, que sí usan los terapeutas holísticos. Porque ahí tenemos otra palabra que parece ir en la misma dirección, ecléctico, integral, holístico. También va por ahí. Y no, porque los holistas sí le meten ya elementos más energéticos, como barras de access y estas líneas nuevas. Y muchas veces los holísticos ni siquiera entran a la psicología, Claro, ¿no? buen Están punto. solamente Sí. en la línea de lo que es como la energía y como si esto fuera un short access a la sanación del paciente. O bueno, muchos holísticos les llaman cliente, ¿no? Sí. de y- hecho los holísticos les llaman clientes, no les llaman pacientes. Órale. ¿Y eso por qué? La verdad, no sabría decir, pero sí Creo es que- algo que me llama siempre mucho la atención. Es como, son mis clientes. Creo que tiene que ver por lo que mencionamos un poco en el episodio pasado de que no por ser espiritual no conlleva la parte económica y además porque paciente
es como decir que él tiene una enfermedad. Ajá. Y el cliente no, al Yo creo cliente que va tú por ahí. le das un servicio, como tú eres mi cliente, yo te hago un diseño, tú eres mi cliente, yo te hago esta terapia energética de sanación. Puede ser que porque lo holístico sean como canalizadores, son como estos servidores, ¿no? Son como los que canalizan la energía a través de ellos, entonces es como un servicio. Ok. Justo lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Y como... también lo que tú decías de, a ver, o sea, al niño no le quieres decir tonto, le quieres decir listo. Entonces, en vez de decirle paciente, que ya lo estás dejando fijo en una posición de necesitar ayuda, de asimetría con respecto al O terapeuta, de alguna enfermedad. lo pones como tu cliente, entonces está a tu nivel de cierta forma. Pero yo me he dado cuenta que a la gente luego no le encanta que les llames cliente. A mí no me gusta. A ver, yo no soy terapeuta holística, pero a la gente no le gusta, se sienten como si fuera un saquito de moneditas. Como Se que suena sienten mucho a explotados. dinero, ajá. Sí. Como de, entonces solo es el dinero, como entonces no me estás ayudando. Y aparte, curioso, el humanismo también les dice clientes. ¿Ah, sí? Sí, como que pensarías que no, justo por lo que estás diciendo. Pero sí, los humanistas también le dicen clientes. Y sí, creo que justo eso, ¿no? O sea, coloca el paciente como que queda en una relación de abajo, el terapeuta va arriba, ¿no? El médico arriba, el paciente abajo. Ujú. Y si les dices cliente, pues queda pareja la relación. Exacto, sí. O sea, yo siento que el cliente es como, te pago por ese servicio. ¿A ti sí te gusta? O sea, si tú vas a ir a una terapia, ¿te gusta A mí que- me llama que mucho el la terapeuta atención, te diga mi clienta o qué? ¿Cómo te Yo gusta? ahorita que estudié Life First Activation y así, y eso, como los que dicen, los clientes, es como, yo cada vez que decían, saltaba, así decía, ¿cómo? O sea, Diferente. pero tampoco es paciente porque pues no es una enfermedad, ¿no? Es como que también lo pudieras asociar como esta parte médica. Pues no sé, pero la vez pasada dijiste tú que te gustaban consultantes. Exacto, sí, a mí me Y gusta también me consultar. gustó. Sí, ¿no? Está neutral, está bonito, no está económico, pero tampoco lo estás poniendo de enfermito. Entonces, Ajá, sí, sí, a mí consultante está consultante bien. me gusta. Bueno, y todas estas nuevas terapias holísticas, energéticas, bueno, a mí me encantan, ¿no? O sea, creo que pues todos somos materia, al final vivimos en las 3D y que esta energía que existe universalmente pues también influye en ti. Y tú, Maurice, a ti te gustan mucho las barras de Access, Me ¿no? encantan Cuéntanos las barras tantito. de Access. Como paciente o cliente nunca he estudiado para hacer barras de Access, pero he encontrado en las barras de Access que de verdad, tipo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo personal para que me entienda bien. Tuve una época en la que no podía llorar, ¿no? Y hubo un día, la primera vez que fui a una terapia de barras de Access, y no lloraba de forma natural, no tampoco me obligaba a llorar, ni mucho menos, ¿no? Pero como que estaba en una época como más tough, como muy, yo puedo todo, tal, como no quiero conectar con mis emociones, ¿no? Fui a una terapia de barras de Access, regresé, puse una peli y me solté a llorar, y a partir de ahí empecé a conectar muchísimo más con mis emociones, con mi sensibilidad, y se me hizo algo impactante, o sea, como que dije, es como si me hubieran quitado barreras de resistencias Wow. con una sola sesión de 50 minutos. Esa es mi experiencia, obviamente pues habrá de todo, habrá gente que tenga más experiencias positivas o negativas, no sé. ¿Cómo lo hacen? Se supone que las barras de Access, a como yo lo entiendo, son como puntos energéticos que tenemos aquí en la cabeza, vamos a decirles como una especie de chakras, pero en esos puntos energéticos se queda atorada la energía como el trauma de la energía. Y entonces el facilitador te va colocando las manos en diferentes puntos en la cabeza, en donde están estos puntos energéticos, y entonces va como que limpiando ese punto energético, por así decirlo, y se libera. Entonces tu energía empieza a fluir de forma más natural, como que no se va quedando estancada. Ok, órale. Esa es la teoría. Ok, Suena entonces, muy bien. Muy. lo que sí es me un encanta. hecho entonces es de que, y me imagino que está súper comprobado, es de que todos tenemos energía, ¿no? Porque la biodinámica habla de energía, las barras de Access hablan de La energía. neuropsicología O sea, a también ver, tiene que hablar de la Todos está hablan de comprobado energía. porque las personas van y les funciona. Pero científicamente, Es una ahí sí pseudociencia. no. Exactamente. Todavía sigue siendo una pseudociencia. No, pero si hablamos de Pero- neuropsicología, a ver,
nuestro cerebro, esto es a lo mejor justificar un poco las terapias holísticas, pero nuestro cerebro funciona con energía. O sea, cada sinapsis que hay entre neurona y neurona Bueno, con electricidad, pero... Pues es energía. Pues sí, pero no es lo mismo que a lo mejor, por ejemplo, en Reiki, que ni siquiera te están tocando y te están canalizando energía, de acuerdo a como ellos lo ven, y te están transmitiendo una energía que viene del universo y que el facilitador solamente la está canalizando, pues no es lo mismo que la sinapsis neuronal, que pues se puede medir y se puede ver. Esta energía está un poco más allá de lo que la ciencia encuentra, ¿no? y demuestra que existe. Entonces, o sea, sí están padres las terapias holísticas. Creo que es importante entender que te estás saliendo de lo meramente racional o meramente científico. Y ahí es porque yo me quedo parado en la integral, ¿no? Trato de sí tomar de todas las corrientes de psicología, pero ya no llego tan lejos, ya no llego a esa parte donde hay, no sé, o creencias o algo pues energético no demostrable con ciencia. Sí, la realidad es de que no está demostrado que sirvan así como tal. Pero creo que este es un tema como mucho más de creencias, ¿no? Como más de este sentir, más intuición, ¿no? Que obviamente no se puede comprobar, pero de que existe la energía, sí existe. También, o sea, hay muchas teorías que hablan de esta energía, ¿no? Está la Kundalini, está, o sea, el Life Force Activation, ¿no? Esta parte en donde, pues, sí mueves esas energías que estaban bloqueadas. Y lo compruebas en tu experiencia, ¿no? O sea, una cosa es que la ciencia a lo mejor no nos diga, ok, green light, comprobado científicamente, pero tú sí lo compruebas en tu experiencia. Lo vives, dices, ok, fui y algo cambió, entonces hay algo. Lo tienes que comprobar. También o sea, me parece, ahí hay una cosa, y ojo, yo sí me encantan las terapias energéticas, pero hay una cosa de qué pasa con el efecto placebo. Muy buen punto. O sea, no lo podemos dejar de lado, creo que es importante mencionarlo porque pues para todo mundo puede ser un efecto placebo. Y qué bien, o sea, el efecto placebo con medicinas o energía funciona, no importa. O sea, as long as it works. A ver, bien, ¿no? algo súper interesante ahí. En Inglaterra se estaban peleando muchísimo porque querían, la gente a la que le gusta la homeopatía, que el sistema de salud del gobierno les pagara la homeopatía, ¿no? Entonces, y en cambio la gente que no cree en la homeopatía y paga impuestos, dice, Dijo, ¿cómo? no, O sea, están usando mi dinero para darle chochitos que no funcionan a la gente. Claro. Entonces la institución de salud del gobierno se puso a hacer un estudio sobre homeopatía. Está buenísimo lo que encuentran. Muy alta efectividad, ¿no? Entre el 30 y 40% en algunos estudios. ¿Y cuál creen que es el porcentaje de efectividad del placebo? 30, 40. Entre claro. 30 y 40%. Por supuesto. Es que sí. O sea, ¿qué tanto lo holístico tiene que ver con la percepción que tiene la persona? O sea, si la persona que va a este tipo de terapias, incluyéndote, ¿no? Es como decir, ay, ya me van a mover la energía, sí la siento, porque sí hay esta energía recorriendo tu cuerpo, sí la siento, no sé qué, y tú dices, salí muy bien. ¿Qué tanto es la energía que te movieron? O tu percepción de que ya vine a este lugar a mover mi energía. Y esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Nunca sabremos. Bueno, esperemos que sí. Ojalá la ciencia avance hacia allá. Sí, pero yo siento que donde realmente lo puedes llegar a saber es a través de tu experiencia. O sea, siento que si te limitas a lo que la ciencia valida o invalida, pues llegas hasta donde llega Estoy de acuerdo, ese pero camino de conocimiento. estoy de acuerdo. Pero mi experiencia puede ser por el placebo. O sea, esta que les platiqué de que yo fui a mi Access y entonces se me liberaron las emociones y claro, pudo haber sido placebo. O sea, como que ¿cómo vamos a saber? ¿Qué me dices del potencial de la conciencia humana que a través del estudio, la meditación, la terapia, la práctica, hay un momento en el que puedes llegar a darte cuenta por qué están sucediendo las cosas dentro de ti? ¿O lo ves muy ambicioso? No, vamos a, o sea, le apostamos a la conciencia humana, ¿no? Eso. Ajá. Sí, le apostamos. Sí, le apostamos al fact. Muy bien. Pues me gustó mucho, o sea, sí, se me hace muy valioso ver esas diferencias entre lo ecléctico, lo integral, lo holístico, y también en estas un poquito más tradicionales de logoterapia, narrativa, gestalt, y creo que con eso el tema queda mejor abordado que lo habíamos... O sea, como que habíamos dejado demasiados puntos abiertos en el episodio pasado y esta vez siento que ahora sí, pues, lo importante está dicho, no sé qué piensan ustedes.
No, a mí me encanta y me encantaría que si alguien tiene alguna duda de la Justo. audiencia o el público, de verdad que nos los hagan saber y que podamos hablar más de ese tema, porque o sea, son infinitos, hay muchísima información y nosotros solo estamos dando así como para que tengan una idea a cuál recurrir, ¿no? Como que, ay, a mí me pasa esto, entonces que escuche esto, ¿no? Pero si alguien tiene una duda y, o sea, aquí lo hablamos perfectamente y dejamos en claro todo lo que quieran saber. Totalmente, me gusta esa idea también. Sí, justo iba a decir lo mismo. Dudas, comentarios, todos, sugerencias, por favor escríbanos. Si les interesó un tipo de terapia y no quedó del todo claro, escríbanos. Si recomendaciones de terapeutas, también, digo, hasta donde podamos responderles todo lo que podamos. Pero bienvenidos y pues nada, creo que eso es todo. De acuerdo. Esto fue Más Allá de la Persona y nos vemos en el próximo episodio.